Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro sexto webinar FLAUS de la temporada. En esta ocasión, a cargo de la Sociedad Peruana de Ultrasonido. Es un gusto tenerlos a ellos como anfitriones la noche de hoy. Aprovecho que les saludo y quiero hacer de su conocimiento una primicia, y es que nuestros webinars van a estar disponibles en la página de la Federación Mundial de Ultrasonido. Fueron solicitados, ya han sido cargados. Al final del webinar les daremos el link y el código QR para que ustedes puedan acceder a los mismos y a otra información importante que encontrarán en esta página. Quiero mencionar que en el día de hoy vamos a tener un formato un poquito diferente con la intención de hacer más activo y más interesante los webinars, y estará compartiendo con nosotros también el doctor Wilson Serrano, quien nos hará una interesante invitación. No adelanto más nada, los dejo entonces con la doctora Jacqueline Reyes, quien es la encargada de moderar el webinar. Feliz noche y espero que disfruten este interesante tema del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, doctora Chávez. Saludos afectuosos desde la República Dominicana. Mi nombre es Jacqueline Reyes, miembro de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, de la cual la doctora Ada Chávez, que estuvo con nosotros hace un momento, es la actual presidenta. Como ya mencionó la doctora, en la noche de hoy, el país invitado en nuestra sexta entrega de los webinars de alto contenido científico es el doctor Bruno Sagástegui desde Perú. Buenas noches, doctor Sagástegui, ¿cómo está? Muy buenas noches con todos ustedes. Gracias, Gracias por la doctor. invitación. No, gracias a usted por estar. El doctor Bruno Sagástegui es médico radiólogo de SOMESCAN. Tiene un posgrado en ultrasonido diagnóstico, es maestro y doctor en medicina, secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Medicina y Biología, director académico y profesor del Centro de Estudios de Ultrasonido CEUS, y es miembro de las principales sociedades científicas de ecografía y radiología del Perú y del extranjero. En la noche de hoy, el doctor Sagástegui nos acompaña, como les dije, desde Perú, con el tema de patología de vesícula. Muy bienvenido, doctor Sagástegui. ¿Puede compartir pantalla, por favor? ¿Se ve bien? Sí, adelante, doctor Sagástegui. Sí. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Gracias por la invitación a participar en este webinar de alto contenido científico organizado por FLAUS. Y como representante de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, les traigo a continuación el tema interpretación sonográfica y manejo de los pólipos vesiculares. Esta es una revisión de las recomendaciones dadas por la Conferencia del Consenso de la Sociedad de Radiólogos Ultrasonografistas, del cual soy miembro, que se llevó a cabo el 2022. Esto lo pongo a colación porque al menos en mi país seguimos viendo publicidad, por ejemplo, de este tipo, ¿no? En la cual colocan si mide más de 10 milímetros un pólipo, si son únicos y sésiles, y si tienes más de 50 años, peligro, cáncer de vesícula, opérate ya. Entonces, a raíz de esto, es de que uno comienza a tomar conciencia y a hacer revisión de los últimos consensos o guidelines que puedan haber a nivel mundial. Y antes de esto, partamos de este casito. ¿Qué harían ante la presencia de ese pólipo que mide 8 milímetros? Al final de la conferencia vamos a dar respuesta a esta interrogante. Entonces, en el 2021, la Sociedad de Radiólogos Ultrasonografistas realizó una guía tipo consenso conferencia en la cual proveía las diferentes características para evaluar de forma basada en la evidencia algunas recomendaciones sobre los pólipos que se puedan hallar en la vesícula biliar. Este consenso subdividió, digamos, en 3 categorías al riesgo: extremadamente de bajo riesgo, por ejemplo, para los pólipos tipo pelota o balón pegada a la pared,
o de tallo muy delgado, de bajo riesgo para los pólipos pedunculados con tallo grueso o de base ancha, o configuración CESI, y tenemos la tercera categoría que es para riesgo indeterminado, en la cual se asocia a engrosamiento adyacente a la presencia del pólipo. Esto fue publicado en el 5 de julio de 2022 como consenso de la Sociedad de Radiólogos Ultrasonografistas de Estados Unidos. Este fue el equipo comandado por la doctora Aya Kamaya de Stanford, dentro de todos un staff de radiólogos que ven ustedes ahí. También, como fue multidisciplinario, estuvieron cirujanos, gastroenterólogos, patólogos y una sonografista también participaron de este consenso. Las metas del comité de este consenso fueron brindar recomendaciones para los pólipos de vesícula biliar detectados incidentalmente y obviamente daban un punto clave, que a medida que se acumula más evidencia, estas recomendaciones podrían cambiar en el futuro. Entonces, es importante tener en cuenta algunos antecedentes, como por ejemplo que la mayoría de los pólipos de la vesícula biliar son pólipos benignos, generalmente de colesterol o inflamatorios, cuyo tamaño oscilaría entre 4 y 8 milímetros. La minoría de los pólipos de la vesícula biliar son neoplásicos, categorizados generalmente como neoplasias intracolecísticas papilares, en un 6% aproximadamente, sobre todo el pólipo adenomatoso, cuyo tamaño promedio estaría entre los 18 y 21 milímetros. Y hay que tener en cuenta que el curso natural de estas neoplasias intracolecísticas al final como carcinoma no está claro y es controversial en muchos casos. Y solo el 6% de los cánceres de vesícula biliar se estarían asociados a este tipo de neoplasias. Como tercer punto, hay que tener en cuenta que la tasa de cáncer de vesícula biliar en pacientes con o sin pólipos es la misma. La primera 0.053% versus 0.054%. Y como último punto, el punto de corte de 10 milímetros utilizado en el anterior consenso para indicación quirúrgica sigue siendo controversial, y es por eso que se vio que había sobretratamiento de los pólipos de la vesícula biliar y que la mortalidad de la colecistectomía, que se considera un 0.7% según la literatura, suele ser mayor que el riesgo de malignidad a tener cáncer de vesícula, que sería el 0.4%. Entonces, basado en estos antecedentes, es de que comenzamos a ver los hallazgos ecográficos o qué parámetros ecográficos tendríamos que tener en cuenta. Un punto importante, según este consenso, es que si es que utilizamos o tenemos una técnica inadecuada, ¿no? Pobre técnica sonográfica, sospechamos, pero no está tan claro que haya la presencia de un pólipo, no, porque puede estar no visualizado por la presencia de artefactos de reverberancia, por ejemplo, ¿no? O en muchos casos la vesícula no está muy bien distendida, de repente es una vesícula postprandial. ¿Qué se aconseja? Hacer un corto intervalo de seguimiento con ultrasonido, más o menos al mes o a los 2 meses, pero obviamente ya tratando de optimizar la escala de color, la escala de grises, con el color específicamente de repente tratar de emplear otro tipo de software del Doppler. No voy a decir marcas, pero cada vez ustedes saben que hay Dopplers de mucha mayor sensibilidad, una técnica adecuada y obviamente también una adecuada preparación del paciente. Otra siguiente categoría se refiere que si no se podría distinguir, ¿no? El barro tumefacto mayor de 10 milímetros o también de la adenomiomatosis, de la sospecha de un pólipo real, podríamos hacer lo anteriormente descrito, hacer un seguimiento a corto plazo, o también emplear Zeus o resonancia magnética para una mejor caracterización de mayor detalle. Lamentablemente, al menos en Perú, no contamos con contraste, así es que podríamos emplear solamente resonancia magnética. Como tercer punto, también si se sospecha, si hay un alto índice de sospecha de un tumor maligno, hay que referir inmediatamente al especialista. Esta alta sospecha de malignidad tiene que ver con los hallazgos de invasión de la pared, por ahí encontrar algunas masas tumorales a nivel del hígado, sospechando metástasis, obstrucción biliar de tipo maligna, ¿no? O encontrar también algunos linfonodos o adenopatías a nivel del hilo hepático, a nivel del aporte hepatis o a nivel en la cadena paraórtica.
también, si es que existe historia, muchos autores han encontrado una alta relación entre lo que es la colangitis esclerótica primaria con la presencia de carcinoma de vesícula. Por lo tanto, estos deben pasar de frente al estudio del especialista gastrointestinal, empleando las actuales guías de American College of Gastroenterology. Y bueno, si es que no tuviéramos ninguno de los inconvenientes posteriores, ya netamente estaríamos seguros de que se trata de un pólipo, pasaríamos a utilizar el algoritmo de la Sociedad de Radiólogos Ultrasonografistas. Bueno, también está, revisen en Google, vayan a Sociedad de Radiólogos Ultrasonografistas y ahí busquen en consensos. Hay que encontrar este consenso. Esas son las definiciones: qué cosa es un pólipo de vesícula, qué cosa es pedunculado, sésil, qué cosa significa un engrosamiento de la pared adyacente al pólipo, qué significa una pelota en la pared de la vesícula o apariencia de pelota en la pared, qué es barro biliar, qué es barro tumefacto, adenomiomatosis y cálculos, ¿no? Me imagino que la mayoría ya tienen clara la definición. Entonces, acá viene el asunto, ¿no? Ver los factores del paciente y los factores del pólipo. Entonces, con respecto a los factores del paciente, el riesgo genético y geográfico. Hay poblaciones indígenas, sobre todo a nivel del norte y Sudamérica, o al norte de la India, Japón o Hispanoamérica, en la cual sí tiene un alto, como factor de riesgo, la etnia, sí es muy importante tener en cuenta. Esta categoría o este factor tendría un alto impacto en la parte de estratificación de riesgo si es que encontramos que este paciente lo tiene, y se categorizaría como una categoría de bajo riesgo. Otro cuestionamiento que siempre hacemos es que si los cálculos coexistentes predisponen a cáncer de vesícula. Mayor incidencia de malignidad en pólipos con cálculos o barro coexistentes es la gran pregunta que siempre uno se hace, y el consenso nos dice que no debería influir en la estratificación de riesgo de los pólipos vesiculares. También siempre nos dicen, ¿no? Mayor de 50 años, peligro. Según este consenso, no incrementa, la edad mayor de 50 años no incrementa el riesgo absoluto de malignidad lo suficiente como para influenciar en la estratificación de riesgo. El otro que hablamos también es la colangitis esclerosante primaria, que tiene una relación con el cáncer entre un 18 a 50%, y con algunas otras lesiones premalignas entre un 25 a 35% de los casos. El tamaño de la lesión a recomendar la cirugía versus la observación sigue siendo controversial. Por lo tanto, estos pacientes tienen que pasar con la especialidad de gastroenterología para que se refiera a utilizar las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología y el Colegio Americano de Gastro, ¿no? Para poder ver el manejo específico y cuáles serían los umbrales para considerar la parte quirúrgica. Otros factores con respecto al paciente, como fumar, diabetes, obesidad y sexo, se demostró que no incrementa el riesgo absoluto de malignidad lo suficiente para influenciar en la estratificación de riesgo. Ahora, con respecto a los factores del pólipo. El tamaño. Los pólipos neoplásicos fueron significativamente más grandes que los pólipos neoplásicos. El punto de corte antes era mayor a 10 milímetros, ¿no? Entonces, el último consenso nos habla que este corte debe ser 15 milímetros o más, y para aquellos pólipos que estarían entre 10 y 14 milímetros, la decisión de consulta quirúrgica podría hacerse dependiendo de factores del paciente, como los factores de la etnia, o la evidencia de crecimiento en las imágenes de seguimiento. Con respecto al crecimiento, en más grande se aprecia mucho mayor ese incremento del crecimiento evolutivo. Muchos pensamos que mientras más rápido crece es maligno, y también en algunos casos la disminución en el tamaño o resolución de los pólipos pequeños puede llegarse a ver hasta en el 34% de los casos. ¿Qué nos dice la guía? Que el crecimiento de hasta 3 milímetros puede ser parte de la historia natural de pólipos no malignos, y que el crecimiento de 4 milímetros o más dentro de un año constituye un rápido crecimiento, por lo tanto, sospecha de malignidad. Con respecto a la duración del seguimiento, el seguimiento de los pólipos de la vesícula no es productivo. Si se realiza seguimiento, un máximo de 3 años es suficiente para identificar la gran mayoría de los pólipos asociados a neoplasias, ¿no? O a malignidad. Otro reparo es sésil o pedunculado, ¿no? Los estudios muestran un mayor porcentaje, eso sí, de tumores malignos o neoplásicos en pólipos de apariencia sésil en lugar de pedunculados, y el consenso nos habla que los pólipos embolen la pared, ¿no?
o tallo delgado pedunculado tienen un riesgo extremadamente bajo y no requieren seguimiento si son de 9 milímetros o menos, y aquellos pólipos sésiles o pedunculados con un tallo grueso o ancho son catalogados como de bajo riesgo y no requieren, si son de 6 milímetros o menos, no requieren seguimiento. En cuanto a la vascularidad, también la detección de la vascularización del pólipo no debería influir en la estratificación de riesgo. Y con respecto a eso, eso puede cambiar o pasar, digamos, de cada máquina, de cada especialista. Recuerden que cada vez salen Doppler mucho más sensibles y nos pasa acá que de repente la máquina que uno tiene no tiene ese Doppler muy sensible y pasa a otro especialista. Resulta que uno dijo no había vascularidad y el otro dice que sí la encuentra, ¿no? En cuanto a la ecogenicidad, los pólipos que eran o hipocogénicos en comparación con la del hígado o la pared de la vesícula tenían también más probabilidades de ser neoplásicos que los pólipos hiperecogénicos. Y el consenso que nos dice que la ecogenicidad de los pólipos no debe influir en la estratificación de riesgo. Con respecto al engrosamiento focal de la pared adyacente, fue un predictor significativo para un pólipo neoplásico. ¿Y qué nos dice el consenso? Un engrosamiento de la pared de 4 milímetros o más adyacente al pólipo, pero que no se atribuya a edema de pared, a un pliegue mucoso, a adenomiomatosis o a hipodistensión de la vesícula biliar, es un hallazgo que va a justificar la estratificación de riesgo en grupo indeterminado. Y con respecto a lo que es único múltiple, se dice que hay mayor incidencia de malignidad en pólipo único, y la respuesta al consenso fue el número de pólipos no debía influir en la estratificación de riesgo. Entonces, esta es la clasificación o la estratificación que hace la Sociedad de Radiólogos Ultrasonografistas en extremadamente de bajo riesgo y riesgo indeterminado. Con respecto a la primera categoría de extremadamente de bajo riesgo, tenemos al pedunculado con apariencia de bol en la pared, ball on the wall, que si se dan cuenta son aquellos pólipos que uno en la ecografía parece que no estuvieran pegados a la pared de la vesícula, inclusive parecen como si estuvieran flotando. Y por ahí algunos podrían confundir con presencia de cálculos, ¿ya? Pero son aquellos que tienen como si estuviera pegadito, como ven acá en la imagen, pegadito a la pared. Son tenuemente, ¿no? Y los otros son de tallo delgado. Bueno, acá en mi niñez, digamos, jugamos al trompo. Más o menos sería así el pólipo, con un tallo delgado, típicamente redondeado u ovalado, pero apenas fijada a la pared, simulando una pelota apoyada sobre una superficie plana, como les mencioné, ¿no? Esos son de extremadamente de bajo riesgo. Ahí están algunos ejemplos de apariencia de bola en la pared. Miren acá, por ejemplo, la imagen en B, parece que no tuviera contacto con la pared. Y en la imagen en A y en C sí parece que tuviera contacto, ¿no? Pero en general tienen tallo delgado. Y inclusive en la parte inferior vemos que tienen un pequeño pedículo vascular en el pólipo en A, ¿no? Y acá un tallo delgado en el B y en el C también. Acá también tienen más ejemplos del primer caso de extremadamente de bajo riesgo, que son aquellos que parecen el inferior. Acá parece que no tuviera contacto con la pared de la vesícula biliar. Acá tampoco parece contacto, acá tiene un flujo de pedículo vascular, ¿no? Y acá tenemos un tallo delgado y tallo delgado. Con respecto a esto, ¿qué dice el consenso para los extremadamente de bajo riesgo? Si de menos 9 o menor o igual a 9 milímetros, no hay seguimiento. Si usted está entre 10 y 14 milímetros, hacerle un seguimiento a los 6, 12 y 24 meses. Y si es mayor o igual a 15 milímetros, interconsulta con cirugía, ¿no? Entonces, este seguimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta consulta de cirugía puede ser una alternativa aceptable. Y en el seguimiento, si el pólipo crece mayor o igual a 4 milímetros en un periodo de un año o menor, se recomienda consulta con cirugía. Si el pólipo definitivamente alcanza un tamaño mayor o igual a 15 milímetros, se recomienda de todas maneras pasar con cirugía. Y si el pólipo disminuye de tamaño en 4 milímetros o más, se recomienda detener el seguimiento. La segunda categoría de estratificación de riesgo tenemos de bajo riesgo.
Acá es muy importante tener en cuenta los factores del paciente, ¿no? Que serían la etnia, ¿no? Si son de la India, indígenas americanos del norte y del sur, o teniendo en cuenta la incidencia local también, y los factores del pólipo, ¿ya? Si son pedunculados con tallo grueso o ancho, como ven en las imágenes de arriba, en el esquema de arriba con azul, o si es que son sésiles. Acá están estas categorías. Acá tienen imágenes, ¿no? Ejemplos de pedunculados con tallo grueso y con tallo sésil, ¿no? O con base sésil de sustentación. Parece extensa la base de sustentación en la pared. Acá también, tallo un poco grueso. Acá también en la parte superior de en medio también tenemos. Otro tenemos acá el pedículo vascular, acá a este nivel, ¿no? Y algunas imágenes de implantación tipo sésil, ¿no? Este es otro pólipo con característica de fijación sésil a la pared de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué nos dice el consenso para con respecto al algoritmo de bajo riesgo? Y si son menor o igual a 6 milímetros, no requieren seguimiento. Si es que miden entre 7 y 9 milímetros, seguimiento por ultrasonido a los 12 meses. Si es que está entre 10 y 14 milímetros, seguimiento con ultrasonido 6, 12, 24, 36 meses, pero también podríamos considerar la consulta con cirugía. Y si es mayor o igual a 15 milímetros, de todas maneras pasamos a cirugía. Entonces, con respecto a los pólipos que están entre 7 y 9 milímetros en el seguimiento a un año, si este pólipo es estable, es decir, en un año no crece, detenemos el seguimiento. Si este pólipo crece más o igual a 4 milímetros, también en un intervalo de un año o menos de ese año, se recomienda consulta con cirugía. Si el pólipo crece menor a 4 milímetros en tamaño, podemos continuar el seguimiento a los 24 y a los 36 meses. Y si el pólipo alcanza definitivamente en el intervalo de un año, aquellos que miden entre 7 y 9, llegan a 15 o más milímetros, interconsulta con cirugía. Y los otros que miden entre 10 y 14 milímetros, si este pólipo también crece mayor o igual a 4 milímetros en un periodo de un año menos, se recomienda consulta con cirugía. Si el pólipo alcanza los 15 milímetros o más, también con cirugía pasamos. Y si el pólipo disminuye de tamaño en 4 milímetros o más, hay que detener el seguimiento según este consenso. Pues ahí tienen un video en el cual están viendo este tipo de pólipos. Tienen una base de sustentación ancha, ahí está el pedículo vascular con Doppler color. Acá tenemos otro pólipo sésil, ¿no? De implantación sésil con su pedículo vascular. Y acá también tenemos otro pólipo ahí con un tallo grueso, ¿no? A nivel del fondo. Con respecto a la definición de riesgo indeterminado, ahí veríamos los factores del pólipo, que es pólipo de cualquier tamaño, pero que existe un engrosamiento focal de la pared adyacente que mida 4 milímetros o más. Entonces acá está en el esquema de cómo más o menos veríamos este engrosamiento adyacente al pólipo, ¿no? Forma o tamaño cualquiera, pero que hay un engrosamiento mayor a 4 milímetros. Recuerden, mucho ojo, que no sea atribuible este engrosamiento a edema, a plegamiento mucoso, a adenomiomatosis o a estado de contracción de la vesícula. Entonces acá, miren acá, engrosamiento adyacente a la pared de la vesícula. Acá también engrosamiento adyacente a la imagen de aspecto polipoideo, ¿no? Acá inclusive hay más pólipos de menor tamaño, pero acá es donde está el engrosamiento adyacente al pólipo. ¿Qué nos dice el consenso con respecto a este tipo a esta tercera categoría de estratificación de riesgo? Menor o igual a 6 milímetros, seguimiento por ultrasonido a los 6, 12, 24 y 36 meses,
o consulta cirugía, ¿no? Y mayor o igual a 7 milímetros, de todas maneras, consulta con cirugía. Entonces, los que van a seguimiento, los pólipos menores o iguales a 6 milímetros, igualito, si es que este pólipo crece mayor o igual a 4 en un periodo de un año o menos, cirugía. Si el pólipo alcanza más o mayor o igual a 7 milímetros, se recomienda interconsulta cirugía. Si el pólipo disminuye de tamaño en 4 más, detenemos el seguimiento. Y si el pólipo es estable a los 36 meses, detener el seguimiento también nos recomienda la Sociedad de Radiólogos en este consenso. Entonces, este es el resumen, digamos, en la cual están en las guías 3 categorías de riesgo, ¿no? De bajo riesgo, de muy bajo riesgo, de bajo riesgo y de riesgo determinado. La etnia se utiliza bastante como factor de riesgo en la categoría de bajo riesgo, ¿no? Y acá está las recomendaciones de la Sociedad de Radiólogos Ultrasonografistas, de acuerdo a lo que yo les he mencionado en las anteriores diapositivas. Es muy importante eso. Este es el resumen. Miren el tipo, la configuración que tiene cada pólipo. Es muy importante tener en cuenta para poder decidir cómo informamos, cómo vamos a detallar un informe ecográfico y obviamente en qué se debe basar el cirujano, digamos, o quien va a actuar, o el gastroenterólogo, si es un seguimiento, ante determinados hallazgos ecográficos. También el consenso nos dice, ¿no? Acá tenemos extremadamente bajo riesgo o riesgo indeterminado. Si no estaríamos seguros de repente, ¿no? Por cómo está adosada la pared de la vesícula, el consenso nos dice que deberíamos a cualquier pólipo, si no estuviéramos muy seguros, colocarlos en la categoría de bajo riesgo. O sea, manejar como el algoritmo de bajo riesgo, si tuviéramos alguna duda. Entonces, de acuerdo a lo comentado en este consenso, ¿qué haríamos ante esta imagen que medía 8 milímetros? Ponemos alta resolución, encontramos acá el tallo grueso, pedunculado con tallo grueso, y aplicamos el algoritmo de bajo riesgo. Entonces, todo lo que hemos comentado tendríamos que ver con este pólipo en particular, que lo planteamos al inicio de la conferencia. Ahora, ustedes saben que cada vez la tecnología avasalla, digamos, en este caso el ultrasonido, todo lo que sea imagen, ¿no? Entonces, cada vez tenemos traductores matriciales, empleamos también traductores de alta resolución para poder caracterizar bien los pólipos. Se comienza, ya hay estudios que están validando la elastografía a nivel del pólipo, el contraste, como lo mencioné, pero que no se usa en Perú. También la ecoendoscopía, la tridimensión, obviamente, no solamente sirve para lo que es ginecobstetricia, también está metido en todos los ámbitos de la medicina en cuanto a ecografía. Y también ya estamos empleando nosotros también la alta resolución, sobre todo en los pólipos que están muy pegados a la pared que está cerca del traductor, ¿no? Para poder definir y caracterizar adecuadamente a estos pólipos. Entonces, de acuerdo a estas tecnologías, es que no están incluidos en este consenso, pero conforme se vayan logrando, digamos, nuevos hallazgos, nuevos trabajos de investigación, quizás ya comencemos a incluir esto en los consensos y por lo tanto cambien un poco el seguimiento y manejo de estos pólipos. Bueno, terminando, les hago una invitación. Perú es la sede del Congreso Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología para el 2027. Va a ser del 20 al 23 de mayo en Lima, la capital. Así que están todos invitados. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a usted, doctor Sagástegui, por tan brillante disertación en la noche de hoy. Antes de pasar a la sesión de preguntas, vamos a invitar con nosotros al doctor Wilson Serrano. Buenas noches, doctor Serrano, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctora Jacqueline Reyes? Muy buenas noches. Un saludo de parte de la coordinación académica de FLAUS y muy contento de estar siempre aquí escuchando las disertaciones, en este caso de también nuestro profesor para Guatemala, el doctor Bruno Sagástegui. Un abrazo, doctor, desde Guatemala.
Muchas gracias, doctor. Doctora, Sí, dígame. el doctor Serrano les tiene un anuncio muy interesante en la noche de hoy. Adelante, doctor Serrano. Gracias. Los esfuerzos han sido fantásticos bajo la dirección de la doctora Eda Chávez, actual presidente de FLAUS. Se está generando una fuente muy fuerte de formación académica y este es el caso de los casos interactivos. Son casos interesantes que están publicados en la página web de FLAUS, flausenlinea.com/caso científico, y hay un caso mensual. Aquí pueden escanear el código QR desde el teléfono para poder acceder a estos casos. Por ejemplo, en este momento está publicado el caso de marzo a cargo de la Sociedad Dominicana de Ultrasonido, encabezado ahí justamente por la doctora Jacqueline Reyes, que nos presenta un caso muy especial, muy interesante de un hallazgo incidental pélvico uterino en una paciente posmenopáusica. Así que la invitación es para que hagan clic, para que escaneen el código, para que vayan a ver el caso. Hay una descripción, hay imágenes, hay videos interactivos, hay preguntas y respuestas, y esto nos va a llevar luego a una discusión que podemos tomar en cuenta para poder aumentar nuestro acervo de conocimientos. Es más, el doctor Bruno también compartió un caso por parte de la Sociedad Peruana hace un par de meses, un caso muy interesante, así que yo pienso que vale la pena aprovechar estos recursos de formación que luego también van a aparecer por esfuerzos de la doctora Eda Chávez en la página internacional de la Asociación Mundial de la WFUM. Así que no se pierdan esta oportunidad de aprendizaje muy fuerte. Listo, doctora, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Wilson. Y sí, enfatizar el anuncio que hizo nuestra presidenta, la doctora Chávez, es un gran logro de la federación, que la WFUM se interese en nuestros webinars y en toda la información académica que podemos proveer por este medio. Así que qué gusto de compartir esta gran responsabilidad que tenemos, tanto Wilson como yo, en la parte académica de la FLAUS, pero lo hacemos con mucho gusto y se están viendo los frutos ya, Wilson. Gracias por tu ayuda. Agradecemos nuevamente al doctor Sagástegui. Tenemos ya, doctor, vamos con la ronda de preguntas. Ya tengo un par de preguntas por acá. La primera dice: buenas noches. ¿Cómo hacer la medición del pólipo en alto o ancho, teniendo en cuenta que según la forma del pólipo variaría, ya sea de tallo grueso y sésil? Ya, bueno, ahí se escoge la medida mayor, ¿ya? Cuando son muy grandes, generalmente no está estipulado por la conferencia, pero ustedes recuerden que, por ejemplo, si no pequeños, grandes, me refiero a más de 10 milímetros de repente, a veces es importante medir el volumen, porque cuando nos piden seguimiento, a veces pasa que le hacen en AP la medida del pólipo y cuando llega otro radiólogo, por ejemplo, le hacen en el sagital, o sea, cambian de la medida. Entonces, la idea es poner en el reporte que mide tanto por AP y tanto por, digamos, por ancho y por AP, ¿no? O sea, es importante colocar eso. Pero para el consenso es la mayor medida, el eje mayor. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedo diferenciar un cálculo pequeño y un pólipo pequeño también? Bueno, teóricamente, un pólipo suele ser adosado a la pared, tiende a ser, puede ser un poco ecogénico, los cálculos son más hiperecogénicos. Por ahí si tenemos, bueno, si cambiamos de posición al paciente, porque nos habla de pequeños, veríamos que un cálculo comienza a rodar de repente, en cambio el pólipo siempre va a estar pegado. Otro tip que podríamos hacer es utilizar el Doppler color, no confundir, bueno, y obviamente optimizar bastante el PRF o la escala de velocidad para tratar de pesquisar algo de vascularización pedicular, ¿no? Pero no confundir porque a veces algunos pólipos puede haber el artefacto de centelleo, ¿no? Entonces hay que tratar con esos software, tratar de indagar eso. Nos ha pasado, muy raro, pero nos ha pasado que a veces hay barro biliar que pegan al cálculo a la pared de la vesícula. También a veces puede ser difícil, o sea, cuando son muy pequeñitos puede ser difícil. Y a veces también recuerden dentro del espectro de pólipos, cuando son muy pequeños, sobre todo nos confunden mucho, hay la famosa colesterolosis o adenomiomatosis.
también nos podría confundir cuando son muy pequeños los pólipos. Ok, gracias, doctor. Continuamos. Dice, cuando una persona está operada de vesícula, ¿cuáles son los riesgos? ¿Digo de qué? No dice detalle. Me imagino que los riesgos quirúrgicos, porque entiendo. si, Los riesgos de tener la ausencia de la vesícula. Realmente no entiendo claro, porque exactamente. si ya no hay vesícula, no hay pólipos. Entonces, si la conferencia es de pólipos, recuerden que la vesícula cumple un papel fundamental en la degradación de las grasas. A través del colédoco vacía el contenido de la bilis al intestino para poder degradar la grasa, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, ¿cuál riesgo? Cuidarse un poco en cuanto a la alimentación, que no sea muy abundante en grasas, básicamente eso, ¿no? Siguiente pregunta. Dice, excelente charla, felicitaciones. La pregunta dice, si hay varios pólipos, ¿solo se mide el más grande? Es que estamos valorando, número uno, el tamaño y estamos valorando también la configuración. Es muy importante eso, ¿no? Recuerden que de todos, el que, digamos, nos daría más temor sería el de riesgo indeterminado. Si por ahí hubiera un pólipo, por ejemplo, un pólipo que es ¿cómo se llama? Como balón pegado a la pared y encontramos otro pólipo que es sésil o que hay un engrosamiento adyacente ¿cómo se llama? Al pólipo, nos tomaría más importancia el pólipo que se asocia a engrosamiento, ¿no? Es como en un BI-RADS o un TI-RADS, ¿no? No se debe colocar cada lesión que encuentras un BI-RADS, ¿no? Sino siempre se pone el mayor, el que te da mayor riesgo y obviamente el que te va a hacer que tú te plantees un tratamiento lo más oportuno posible. Ok, gracias, doctor. Siguiente pregunta. Bueno, aquí dice, al encontrar un pólipo, ¿cuántos diámetros se toman? Me parece que ya eso lo mencionó anteriormente. ¿Un cálculo siempre deja sombra, doctor? Es otra pregunta. Ya, no necesariamente. Según la medida de reporte nos habla de 2 milímetros hacia abajo. Quizás no pueda haber sombra acústica posterior, pero recuerden que cada vez con el avance de la tecnología de repente se pueden ver cálculos mucho más pequeños. Eso también, ¿no? Pero lo que nos enseñaron es 2 milímetros hacia abajo. Quizás no den sombra acústica posterior los cálculos. Siguiente pregunta. Cuando se ven dos pólipos pequeños, ¿puede existir uno de bajo riesgo y otro de alto riesgo? Sí, claro. Okay. ¿Los pólipos siempre tendrán vascularidad al Doppler? Sí, pero ¿por qué no todos captan? Por el tamaño del pólipo. Eso no quiere al pólipo pequeñito hacerle que tenga el pedículo vascular y no va a poder lograrlo. Depende de la máquina, como les digo. Hay máquinas que por más que le bajes el PRF al mínimo, no capta señal. Pasa a otra máquina que tiene mayor, de alta gama, digamos, y sí capta. Porque lo mismo nos pasa con testículos, por ejemplo. Nos llegan niños con testículos sin flujo, por torsión u otra patología que uno sospeche de ausencia de flujo, llega a la consulta y nosotros le colocamos, bueno, los software de Doppler que tenemos y sí capta. Entonces, recuerden que mientras más pequeño sea la estructura, los vasos van a ser más pequeñitos y de bajo flujo. Entonces, bajar lo más que se puede el PRF. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de neoplasia es más asociada a pólipos vesiculares? Tipo de neoplasia. Bueno, la neoplasia, bueno, está catalogado dentro del carcinoma de vesícula biliar, o sea, dentro de la intracolecísticas. Así se llama esa clasificación que uno entra a comparar ahí con el tipo de cáncer, ¿no? ¿Cuándo es un quirúrgico un pólipo, doctor? Bueno, ya en la conferencia hemos hablado, ¿no? Cuando el punto de corte sí o sí ya no es 10, es mayor o igual a 15 milímetros, de todas maneras. Pero, como hemos visto en toda la charla, ¿no? Va a depender inclusive de aquellos que entren a seguimiento, ¿no? Si en un corto periodo de tiempo, de un año o menos, superan los 4 o llegan a ser 4 más milímetros, también pasa cirugía, por ejemplo. Pero punto de corte, 15, mayor o igual a 15 milímetros. De todas maneras va a cirugía. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad o porcentaje de pólipos en personas por debajo de los 50 años? Porcentaje exacto. Pero no podría ser un porcentaje exacto. Sí hemos visto en jóvenes, pero
Más frecuente lo vemos, al menos en nosotros, 45 hacia arriba, ¿no? Más frecuente, salvo que sea una poliposis familiar, por ejemplo, ¿no? Vimos un caso de una paciente de 25 años, tenía como 18 pólipos y la mamá también tenía, pero eso es raro. Ok. Siguiente pregunta. Los pólipos y litos en el mismo paciente, ¿le ha tocado el caso y cómo lo cataloga? Sí, a veces encontramos cálculos más pólipos, ¿sí? Igual, se mide el cálculo y se mide los pólipos. O sea, vesícula biliar con presencia, no sé, de 4 pólipos, de tanto por tanto describo arriba, categorizo los de importancia, ¿no? Y se asocia a litiasis, digamos, ¿no? De tanto por tanto. O sea, recuerden que el cálculo por sí, el sedimento, como dice el último consenso, no se ha correlacionado, no tiene un peso suficiente como para poder intervenir en la estratificación de riesgo para cáncer. Siguiente pregunta. ¿Se debe revisar la vascularidad ante todo tipo de pólipo vesicular? ¿De qué? Repito. ¿Se debe revisar la vascularidad ante todo tipo de pólipo? Bueno, nosotros por docentes sí lo hacemos, de todas maneras, en todo lo que podemos. Pero recuerden que el consenso nos dice que la vascularidad no influye para la categorización de riesgo, ¿no? Pero igual, nosotros lo hacemos de todas maneras. Si se dan cuenta, algunas imágenes de pólipos muy pequeños, le hemos puesto todo nuestro empeño para que salga bonito, digamos, ¿no? Pero recuerden que como categorización de riesgo no influye. Siguiente pregunta. En un paciente oncológico, ¿se considera un pólipo igual que en pacientes no oncológicos? Bueno, el consenso no, no cataloga eso, ¿no? No lo pone como un factor de riesgo. De forma personal, porque al final recuerden, el radiólogo no decide, ¿no? Lamentablemente, digamos, porque en mi país pasa eso, ¿no? Al final vemos esos pólipos con pelota típico de pelota en pared, o sea, los de extremadamente bajo riesgo, y llega a un paciente al control que ya lo operaron, y medía 4 milímetros, por ejemplo. O sea, también por más que hemos tratado de difundir el consenso, bueno, parece que en los centros oncológicos, por ejemplo, cualquier tipo de pólipo acá donde yo vivo, en Trujillo, lo operan. Así sea uno, ¿eh? De 2 milímetros, lo sacan. Entonces, yo me mato de repente poniendo varios criterios, pero yo no decido, lamentablemente. Lo importante en nosotros, como imagenólogos, es seguir consensos, ¿no? Como se dice, medicina basada en la evidencia, no en nuestra ocurrencia. Okay, siguiente pregunta. Basado en su experiencia, doctor, ¿alguna ubicación del pólipo específica está relacionada con mayor riesgo? Por ejemplo, si está cerca del cuello de la vesícula. No, No, la ubicación. no. Donde sea que tenga las características de alto riesgo como engrosamiento adyacente, ¿no? Donde esté. Siguiente pregunta. ¿Qué tan frecuente es que niños presenten pólipos vesiculares? Bueno, yo no he visto en niños. Niños, me refiero a cuál es su punto de corte, 18 años o 15 años en algunos sitios, pero no he visto. No he visto. Bueno, interrumpo ahí un poquito. Sí, tenemos casos de niñitos con pólipos. El último caso es una niña de 5 años sin antecedentes familiares importantes y fue realmente un hallazgo casual por dolor abdominal, pero no en relación con un cuadro biliar Ujú. y está en seguimiento. Está en seguimiento. En este caso, la niña no tiene uno, tiene 3 pólipos. Ujú. Pero tenemos otros niños con un pólipo. Sí hay en menores de 10 años. Tenemos varios casos de menores de 10 años. Quería hacer una pequeña observación y es que a veces los pólipos se pueden calcificar y entonces esto a veces genera un poquito de angustia porque puede ser como dijo el doctor, porque haya un poco de barro que lo ha hecho fijarse a la pared, pero de manera característica eso tiende a ser como una calcificación más que todo de tipo concéntrica en la periferia, ¿no? Y no Ujú. vamos a observar ese atenuación posterior, esa sombra, ni el desplazamiento que puede tener un cálculo. Ujú. Bueno, pues continuamos. Todavía tenemos un par de preguntas más. La siguiente pregunta, doctor.
Dice, ¿es importante tomar el índice de resistencia al vasonutricio? Y si es el caso, ¿hay un valor de corte para sospechar malignidad por neovascularidad? No, no es importante. No es importante medir el índice. Si a las justas a veces podemos encontrar el flujo, medir los índices de resistencia no hay Sí. ningún estudio, o sea, digamos que se pueden hacer varios estudios, pero que en realidad tengan peso científico para que quede como una guía, no hay un índice de resistencia. Okay. Siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los síntomas que producen los pólipos malignos? Bueno, hay que hacerle seguimiento, pero en realidad hasta que no sea ya, digamos, el pólipo maligno no haya perforado la pared, no haya invadido otras estructuras, el paciente es asintomático, ¿verdad? Salvo casos que, como les digo, cuando son una poliposis multifamiliar, sean tan abundantes, ¿no? Que la luz de la vesícula casi te la colapsen, entonces tendrías problemas de tipo digestivo, ¿no? Okay. Siguiente pregunta. En caso de un pólipo calcificado, ¿qué lo podría diferenciar? ¿Indicaría tomografía? Pero solo porque esté calcificado y nada más por eso. O sea, hacer la medida, ver las características según el consenso. O sea, va a depender de otras cosas más que solamente si está calcificado. Pero les digo, si yo coloco eso, acá lo operan igual. Bueno, pues me parece que ya no tenemos más preguntas. No sé si Eda querrá hacer algún comentario final al respecto. Realmente su conferencia ha levantado muchas inquietudes, doctor, y ha aclarado muchos puntos. Eda, ¿tienes algún comentario? No se escucha. Su audio está. Voy. Disculpen. No, excelente presentación. Creo que además las imágenes casi que hablan por sí solas, ¿no? Con respecto a alguien que preguntó sobre pólipos y litiasis vesicular, pues probablemente ese paciente va a ser objeto de cirugía. Entonces, la importancia ahí es para que hagan una buena revisión de esa vesícula y revisen esos pólipos, ¿no? Que el patólogo esté al tanto, anuente, para que no abra y simplemente diga cálculo y no preste, porque bueno, por prevención, digamos, una buena evaluación. Por lo demás, creo que el doctor Bruno ha sido muy explícito y claro en su exposición. Muchísimas gracias a él y a la sociedad y a todos ustedes que han estado acompañándonos. Y bueno, ahora a ver el videíto y la información que van a tener también los datos para accesar en la página de WOFUM los webinars. Así es. Bueno, pues Gracias, Jacqueline. Gracias a ti, Eda, agradeciendo nueva vez al doctor Bruno Sagástegui, que nos acompañó hoy en nuestra sexta entrega de los webinars de alto contenido académico. Mis felicitaciones, doctor. El chat está lleno de felicitaciones. Gracias a Por ustedes. su exposición. Le agradecemos su participación. Gracias al doctor Wilson Serrano también por la introducción del caso clínico. Y concluimos la actividad de la... Wilson, gracias por tu participación. Vamos a concluir la actividad del día de hoy con un video donde vamos a ya tener más detalles y los códigos QR para acceder tanto al caso clínico como a los webinars desde la página de la WOFUM, a la cual nos integramos a partir de este momento. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima entrega. Hasta el próximo mes. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Chao.